vamos a estar trabajando la parte del riesgo locativo. ¿Listo? Estos riesgos que nosotros encontramos en nuestros sitios de trabajo, en nuestras escaleras, en nuestras formas de almacenamiento, techos, estructura, etcétera, que pueden potencializar la generación de un accidente de trabajo. Pero puntualmente, el riesgo locativo lo vamos a denominar como esa condición de la zona geográfica, del sitio, de las instalaciones o del área de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas nos pueden generar un accidente de trabajo, y esto, recuerden, siempre generará pérdidas para la organización. Dentro de los principales aspectos o condiciones en el riesgo locativo vamos a encontrar orden y aseo, falta de dotación, señalización o ubicación inadecuada de elementos, de extintores, carencia de señalización, por ejemplo, en tema de vías de evacuación, estados de las vías de tránsito, techos, puertas, paredes, ventanas, etcétera. Es una de las causas más importantes de accidentes de trabajo, ¿cierto? Ya que constituye una condición permanente de la labor. Por lo tanto, las características positivas o negativas que poseen son constantes durante toda la jornada laboral. Y de ella dependerá pues en gran medida el grado de seguridad y bienestar, e inclusive de la productividad de los mismos colaboradores. Ahora, la clasificación del riesgo locativo la podemos generar frente a la estructura de la locación, frente a la distribución de los espacios, frente a los techos y cubiertas de la misma organización, pisos y la misma distribución de las máquinas o de los equipos. Dentro de los factores de seguridad que nosotros vamos a encontrar dentro del riesgo locativo están las condiciones de almacenamiento, de las superficies de trabajo que a veces son muy irregulares, son deslizantes, tienen elementos cortantes, punzantes, etcétera. Diferencia de nivel en las áreas, en los pisos, condiciones de orden y aseo y caída de objetos. Entonces aquí vemos la primera imagen, por ejemplo, del riesgo locativo frente a condiciones de almacenamiento. Entonces fíjense, también aquí hay una condición de orden y aseo, de pronto no hay una buena distribución de las cargas, de las áreas, del tipo de material, no hay una buena iluminación, etcétera, potencializándonos así el riesgo locativo. Superficies irregulares y deslizantes, por ejemplo el techo, deteriorado o en mal estado, y que me puede generar causas, que me puede generar golpes o pérdidas humanas. ¿Qué debemos conservar o cómo debemos mantener pisos y techos? Deben mantenerse limpios y tener superficies antideslizantes en los lugares donde se deba trabajar o transitar los trabajadores. Esto, obvio, referente a los pisos. Las superficies destinadas de tránsito de trabajadores y el transporte de materiales deben ser lo suficientemente llanas, o sea, lisas. Digamos que el plano horizontal debe ser lo más horizontal posible para la circulación con seguridad. Se debe evitar el estancamiento de líquidos o el derramamiento de líquidos. Las áreas destinadas al tránsito, el estacionamiento de vehículos, maniobras y manejo de diferentes materiales deben ser exclusivas para esto, para el parqueadero, para guardar, para aparcar. Y se delimitarán mediante marcas, avisos o señales, y de ser posible con franjas de color amarillo. ¿Por qué nosotros utilizamos el color amarillo en la seguridad? Porque recuerden que la combinación del amarillo con el negro siempre me va a generar una señal de advertencia, una señal de peligro. Y los espacios sobre el piso alrededor de las máquinas debe ser suficiente para que permita la labor o la manipulación por parte de los trabajadores. Listo, que no quede yo encima de la máquina, pero tampoco que vaya a quedar muy lejos pues para que no la pueda operar. Listo, unas distancias prudentes de seguridad. Entonces aquí vemos una primera imagen, un techo totalmente deteriorado, miren ustedes, se ve ahí el cableado eléctrico, etcétera. Bueno, vamos a hablar entonces de los riesgos locativos frente a las paredes, frente a la estructura, frente a, digamos que el encerramiento de las organizaciones. ¿Y por qué se me puede generar? Por deterioro en las instalaciones
o definitivamente no existe un mantenimiento que me puede causar cortadas, abrasiones o lesiones mayores. ¿Qué debemos tener presente frente al cuidado de las paredes de nuestra organización? Deben tener las características de seguridad, obvio, para impedir los efectos de acciones de los fenómenos meteorológicos, que me proteja de la lluvia, del sol, del exceso de iluminación, de granizadas, de vientos, etc. Y las condiciones internas que se originan en las actividades del centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, si allí al interior del centro de trabajo yo estoy manipulando algún material y que me genere la proyección, entonces, de partículas o de material que pues expulse, ¿cierto? Entonces me debe garantizar también la seguridad, pues para que esos elementos no salgan al exterior. Deben mantenerse limpias y en lo posible tener tonos claros en los colores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto me permite relajarme y permite de cierta manera inclusive ser más productivo dentro de la organización. Los colores muy vivos, muy vibrantes, a veces no me permiten desarrollar una tarea de la manera continua, ¿sí? Entonces esto también está en la psicología del color. Ojalá que me permitan acabados mate. ¿Para qué? Pues para que yo no vaya a tener deslumbramientos con los colores, con la proyección de la luz. Y debe tener obvio contraste con el color de las maquinarias, que no me vaya a confundir qué es pared y qué es maquinaria. Dentro de los riesgos locativos está también lo de los pisos en mal estado y sin mantenimiento, que me puede generar caídas a ras de piso, traumas, contusiones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una foto de un piso extremadamente deteriorado. De pronto hicieron una canalización, retiraron algo ahí, algo existía allí, pero resulta que no volvieron a retornar sus condiciones normales. Entonces, esto fácilmente puede hacer que yo me tropiece, caiga, me genere una herida inclusive abierta, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con esas condiciones en nuestras organizaciones. Ahora, referente a las escaleras. Deben estar libres de aquellas sustancias, grasas, suciedad, mugre, barro, que puede generar la inestabilidad en la escalera en el colaborador cuando está encima de ella. ¿Qué tenemos que cuidar? Los locales de los centros de trabajo deben tener escaleras o rampas que se comuniquen con los diferentes niveles, aun cuando existan elevadores, y siempre se deben conservar limpias. ¿Listos? Principio de seguridad. Las escaleras fijas deben tener una barandilla de protección en los lados descubiertos. Esto es como aquí el elemento que no va a permitir que de pronto yo me deslice y caiga. Debe tener un ancho de 1 metro con 20 centímetros, exceptuando las escaleras de mantenimiento. Las narices de los escalones de cualquier material deben ser rombos o deben ser superficies rugosas que me permitan adherirme completamente cuando yo esté pisando. Deben permanecer siempre libres de obstáculos, deben ser antideslizantes y tener descensos cada X cantidad de metros, aquí hablamos de 10 metros, y las estructuras laterales donde se soportan deben prolongarse siempre por encima del peldaño, deben ser pulidas y lisas y mantenerse siempre en tal estado, en buen estado. ¿Listo? Entonces eso frente a las condiciones de las escaleras. Frente a condiciones de orden y aseo. Entonces aquí la premisa de seguridad es que no es más limpio el que más recoge, el que más limpia, sino siempre es el más limpio, recuerden, el que menos ensucia. Por una inapropiada eliminación de desechos, de sustancias, de materiales, pues nosotros podemos vernos inmersos en accidentes de trabajo. Entonces siempre los elementos que no estén en uso, recuerden, hay que sacarlos, hay que revisar si de pronto se pueden reutilizar, si podemos hacer un proceso de aprovechamiento o si finalmente pues hay que eliminarlos. Entonces, frente a las condiciones de orden y aseo, siempre deben mantenerse en buen estado. ¿Listo? Limpias y ordenadas. La limpieza se realiza fuera de las horas de trabajo para que las instalaciones se ventilen y evitar la interferencia de las tareas.
¿sí? Ahora de pronto cuando estamos utilizando líquidos, productos químicos, etcétera. Entonces es necesario permitir la ventilación del área, pues para que no tengamos otros riesgos adversos. La limpieza se extrema en inmediaciones de las máquinas que producen desperdicios, que producen viruta, que producen cualquier estos tipo de elementos. Es muy importante conservar siempre el piso alrededor de las máquinas limpio, libre de grasas, otros materiales resbaladizos o inclusive derrames de agua. Se extrema la limpieza de ventanas y tragaluces para tener una buena iluminación, ¿cierto? Y debe evitarse conexiones entre los sistemas de abastecimiento de agua potable y agua para el servicio, indicando pues cuáles son este tipo de situaciones. De pronto allí en nuestra área, en la oficina pues va a ser mucho más fácil porque pues toda el agua es potable, pero cuando estamos trabajando en campo sí se dan estas condiciones que tenemos que separar, identificar el agua potable y el agua que está utilizándose en otras tareas. Y los materiales, recuerden, no se deben apilar a una altura muy alta que les genere inestabilidad y que se genere la caída del material. Esto es lo que nosotros queremos encontrar, esto es lo que nosotros queremos hacer, establecer buenas condiciones de orden y aseo, implementar la estrategia y lo más importante, estandarizarla y generar disciplina en el desarrollo de los mismos. Otro riesgo locativo está relacionado con la caída de objetos, entonces también hay que tener cuidado cuando estamos realizando tareas a diferente nivel y es posible que estos elementos caigan, ¿cierto? Adicionalmente al peso, recuerden que por gravedad pues hay otras fuerzas, hay otras energías involucradas que pueden lesionar a los colaboradores. De igual forma, tenemos que tener presente la estructura de las instalaciones, los espacios de trabajo, la falta de señalización, entonces hay que instalarla y lo importante de instalarla aquí es también identificar qué significa cada uno e interpretarla. La señalización que debe tener, llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos. Alerta a los trabajadores cuando se presenta una determinada situación de emergencia que requiere medidas urgentes de protección y de evacuación. Y facilita a los trabajadores o al resto de la población a encontrar los medios, instalaciones de protección, evacuación, emergencia, primeros auxilios, puntos de encuentro, etc. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de empezar a identificar los riesgos locativos en las siguientes imágenes. Entonces, riesgo locativo, aquí encontramos por ejemplo las escaleras, el mal acceso a las escaleras, inestables, por allí el vidrio está totalmente deteriorado, roto, entonces inmediatamente tenemos que reemplazarlo. Aquí en las condiciones de almacenamiento, fíjense, están digamos que las cajas mal apiladas, aquí el barrilito que está mojando el área, fácilmente este operador o cualquier operador del área pues puede pasar, puede resbalar y puede caer. Aquí condiciones de orden y aseo nuevamente, condiciones de orden y aseo aquí con la muchacha. Las paredes miren que no están en buenas condiciones. Aquí este espacio que tenemos en el suelo no está identificado, no está señalizado, no está demarcado. Por allí tenemos un cablecito atravesado que hizo que este colaborador perdiera el equilibrio y posiblemente pues va a caer al piso, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes empiecen a identificar dentro de sus organizaciones. Lo mismo aquí, miren, elementos mal apilados, cosas mal ubicadas, elementos de grasa por ahí sueltas que no se han corregido, no se han limpiado. Lo mismo aquí, las escaleras tienen esas mismas condiciones. Aquí miren, las escaleras por ejemplo no tienen barandillas de seguridad, entonces en cualquier momento los colaboradores pueden resbalar, pueden caer. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Generar una cultura de autorreporte de las condiciones inseguras. Queremos que ustedes nos ayuden a identificar estas condiciones de riesgo para poder prevenirlas, para poder intervenirlas y recuerden, para que no se nos generen accidentes. No queremos que ustedes se nos enfermen, no queremos que ustedes sufran ninguna condición adversa. ¿Listo? Entonces ya con esto terminamos nuestra formación de riesgo locativo. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias.